Presidente, usted sabe que yo soy muy acucioso y que trabajo día y noche. Este fin de semana estuve de nuevo en la ciudad de Cali. La semana pasada estuve prácticamente toda la semana en la ciudad de Cali. Me he reunido con cientos y cientos de jóvenes, presidente, que están en los puntos de resistencia. Me he reunido con los empresarios más importantes de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca. El viernes pasado, un grupo de parlamentarios liderados por los jóvenes del Congreso, entre ellos el doctor Vega, la doctora Gobertus, el doctor Gabriel Santos, el doctor Eduardo Rodríguez. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde escuchando en el mismo recinto tanto a empresarios, por ejemplo el doctor Pedro Carvajal, el doctor Otoya, al mismo tiempo que a los jóvenes que están en los puntos de resistencia en la ciudad de Cali. Un diálogo extraordinario del que nacieron enormes conclusiones, posibilidades de continuar con un diálogo que sea capaz de traer las soluciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren para salir de esta crisis. No hubo un solo miembro del gobierno nacional en esa reunión, como no lo hubo tampoco en la audiencia pública que realizamos como plenaria la semana anterior en Cali, como tampoco lo hubo durante la sesión de las comisiones segundas, como no lo hubo en las sesiones de la Comisión de Paz, ni de la Cámara, ni del Senado en la ciudad de Cali, que hay que decir es la ciudad donde más se requiere superar esta crisis. Y presidente, parte de ese diálogo nos dejó ver de manera muy clara que la lucha en la que están estos jóvenes, en esos puntos de resistencia, la Loma de la Dignidad, Puerto Resistencia, Siloé y demás, no tiene que ver únicamente con una condición económica. Fíjese usted que hay un estudio de la Cámara de Comercio que muestra cómo Cali es apenas la tercera ciudad más desigualmente repartida del país. Si la protesta en Cali fuera única y exclusivamente por temas económicos, debería estar ardiendo como arde Cali todo el país antes que Cali. No, en Cali hay unas condiciones históricas que no han sido solucionadas y que en gran parte, querido Carlos Julio, y en primer lugar, diría yo, por lo que escuché de los jóvenes, tiene que ver con una sociedad casi que feudal, una sociedad donde 14 familias poseen más del 80% de la tierra de un departamento, parecido a lo que sucede en el Cauca. Ese sector del país tuvo que vivir una condición de colonialismo que tal vez a otras regiones del país les tocó vivir de una manera distinta. Les tocó vivir el racismo, la segregación, les tocó vivir una extrema marginalización, la misma condición de pensar que las comunidades negras de Colombia no eran seres humanos, y eso está improntado en ese territorio de manera indeleble, y eso está resurgiendo en el debate que se da en el Valle del Cauca con este paro nacional. Por eso es absolutamente inaceptable que la comisión natural, donde están representados los intereses de las comunidades más marginalizadas de nuestro país, que es esta comisión, la Comisión Legal Afro del Congreso de la República, que es donde debe haber una interlocución del gobierno con los intereses de esas comunidades, y en especial en este debate que implica una deuda histórica por parte de los gobiernos de Colombia, en el mayor de los intereses de las comunidades afro del país, hoy el gobierno ponga de excusa el paro que no está atendiendo de ninguna manera para no atender a los representantes que tenemos voz por esas comunidades marginalizadas. Yo lamento profundamente que aquí el Congreso de la República pretenda pasar de agache con respecto a lo que está sucediendo en el país y diga: no dejemos que el pobre gobierno haga lo que pueda, no lo citemos, no lo llamemos a cuentas porque tiene que resolver el paro. No resuelve ningún paro, queridos compañeros. No tiene interlocución en el Valle del Cauca con ninguno de los puntos de resistencia. Hoy, a comparación de la semana pasada, querido Carlos Julio, en Cali, y por supuesto, senador Israel Alberto Zúñiga, hoy, a comparación de la semana pasada, están organizados esos puntos, ya no solamente entre ellos, sino que tienen una coordinación de resistencia Cali. ¿Dónde ha estado el gobierno para poder empezar y entablar una conversación con ese comité que coordina los puntos de bloqueo en la ciudad de Cali? No existe, Carlos Julio, no hay gobierno, por Dios. No podemos excusar al gobierno en que esté tratando de solucionar un problema del paro y que por eso no deben venir aquí. No están. Yo llevo 2 semanas en Cali, no está el gobierno por ninguna parte. Ni siquiera el gobierno de la ciudad de Cali aparece, menos aparece la gobernadora. Somos congresistas de Bogotá y de otras regiones del país los que nos vamos a Cali a sentar a los jóvenes de los puntos de resistencia con los verdaderos detentadores del poder del Valle del Cauca, que son los empresarios de esa ciudad. Y los empresarios ellos mismos acceden a sentarse con los muchachos del paro y no acceden ni el gobierno de Cali
ni el gobierno del departamento, ni mucho menos el gobierno nacional. Hay una crisis gigantesca en el Valle del Cauca, porque la gente de Siloé, porque la gente de la Comuna 21, porque la gente de Puerto Resistencia entendió que no hay miseria más grande, como decía el profesor Estanislao Zuleta, que vivir de manera separada la miseria de nuestra sociedad. Esa es la razón por la que esos jóvenes arman una olla comunitaria, porque están hartos de pasar hambre solos en su casa y se dieron cuenta que la generación de comunidad genera una enorme fortaleza. Hay un cambio en la identidad de los jóvenes de esta generación. Aquí estamos pasando por una crisis identitaria y ustedes creen que el racismo histórico de esa generación del país no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. No se equivoquen, compañeros, vayan a conversar con los jóvenes a los puntos de resistencia y dense cuenta que ahí hay una lucha histórica contra la segregación. Si ustedes no lo quieren entender, no es problema mío. Yo lo único que les puedo decir es que es vergonzoso que aquí vayamos a exculpar al gobierno nacional de no venir a este debate que tiene que solucionar un problema ya histórico de nuestro país, como es la reglamentación de la ley, porque dice que tienen que ir a atender temas del paro. ¡Vergüenza! Ustedes ya vieron cómo cambió la narrativa del presidente Duque este fin de semana. Aquí va a contraatacar y va a utilizar todos los pasquines comprados por el Centro Democrático de Colombia para hacerle creer a los miles de estudiantes que están en las calles, a los miles de jóvenes, que son unos estúpidos fácilmente manipulables por un solo político de Colombia. Por Dios, no han ido a la calle, no tienen ni idea de lo que está pasando allá. Aquí todo el mundo sabe que yo no soy petrista. Fui oposición a Gustavo Petro en Bogotá cuando fue alcalde de Bogotá, uno de los peores alcaldes que tuvo esta ciudad. Pero achacarle a Gustavo Petro, que es él quien tiene a los jóvenes en la calle, es una miopía absurda y un cálculo político inaceptable y vergonzoso por parte del gobierno nacional. Abramos los ojos, esta comisión afro se respeta. Casi que le dan unos ganas de decir, se respeta, carajo. Como dice la gente en las calles de Colombia. Yo no acepto más que a esta comisión afro se le humille. La humillación a esta comisión afro es la humillación del pueblo afro de Colombia. La falta de atención a esta comisión afro es la falta de atención al pueblo afro de Colombia. El desconocimiento de los reclamos de esta comisión afro es el desconocimiento de los reclamos de los pueblos afro de Colombia. Y yo sé que los gobiernistas aquí van a querer exculpar todas las veces, todas, después de haber, por ejemplo, aplazado 5 veces el debate de Tribunal. No faltó aquí que los gobiernistas siguieran exculpando al señor ministro de Medio Ambiente. Y aquí pretenden hacer lo mismo de nuevo en un tema aún más sensible. Posiblemente, como lo decía aquí algún representante, el más importante de los temas que vamos a tocar en esta comisión. Presidente, no acepto ninguna excusa y exijo que esto se ponga en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación, presidente. Muchísimas gracias.